Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a ver un teorema muy interesante de la teoría de números que se denomina el teorema de Euler-Fermat. El teorema dice que si dos números enteros a y n son primos entre sí, son primos relativos o coprimos, como también se les llama, se va a cumplir que a elevado al indicador numérico de n, esto siempre va a ser múltiplo de n más 1. Repito, a elevado al indicador numérico de n, también conocido como la función Euler, esta expresión siempre va a ser múltiplo de n más 1. Vamos a comprobarlo con un ejemplo, ¿ya? Elijo dos números al azar. Por ejemplo, que a valga 5 y que n valga, por ejemplo, 8. ¿Ya? Lo que hay que verificar para poder aplicar el teorema es que estos números sean primos entre sí. Te pregunto, ¿son primos entre sí o no? Por supuesto, sí o no. ¿Por qué? Su único divisor común es la unidad. No tienen factor común aparte del 1. El 5, por ejemplo, no tiene mitad, no tiene cuarta ni octava. Y el 8 no tiene quinta. Quiere decir que son primos entre sí. ¿Ya? Tú sabes, por otro lado, que el 8, si lo descomponemos en factores primos, va a ser 2 elevado al cubo. ¿No es cierto? ¿Por qué hago esto? Porque este a va a ser 5 y este n va a ser 8. ¿Qué me estaría faltando calcular? El indicador numérico de n. Por ese motivo lo he descompuesto en factores primos, o sea, en forma canónica. Entonces calculemos inmediatamente el indicador numérico de n, o sea, de 8. Como tú recordarás, el indicador numérico tiene una fórmula, ¿sí o no? Si acá dice 2 elevado al cubo, yo debo colocar 2 pero elevado al cuadrado, porque se le quitaba 1 al exponente, ¿sí o no? Si acá fuera 2 a la quinta, aquí sería 2 a la cuarta, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por la base que vale 2 menos 1. Aquí tenemos 4 por 1, 4. Esto vendría a ser el indicador numérico de n, es decir, el valor que voy a colocar aquí arriba. Finalmente, si yo reemplazo, miren la relación que se va a cumplir, lo que se va a obtener. A, para mi ejemplo, vale 5. Reemplazo. Acá sería entonces 5. Elevado al indicador numérico de n, que lo acabo de calcular y que vale 4. ¿Sí o no? Esta expresión, ¿a qué debe ser igual según el teorema? Tiene que ser múltiplo de n, en este caso múltiplo de 8, más la unidad. Ahí lo tienes. Entonces, eso es lo que dice el teorema de Euler-Fermat. Ya podemos concluir entonces finalmente que se va a cumplir esta relación. Ahí está. Ahora, esto se puede comprobar fácilmente, ¿sí o no? Se puede comprobar inmediatamente. Tú sabes que 5 elevado a la cuarta es 625. Entonces, si yo tomo ese resultado y lo divido entre 8, me tiene que sobrar 1 para que se cumpla lo que dice el teorema, ¿sí o no? 8 por 7, 56, sobra 6 bajo el 5, 8 por 8, 64, por lo tanto sobra 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, 5 a la cuarta, 625, como puedes observar, es múltiplo de 8 más 1. Esto es lo que plantea el teorema de Euler-Fermat. Te dejo como tarea comprobarlo con otro ejemplo. Eliges otros dos numeritos, uno para a y el otro para n, pero ten en cuenta que esos números, ¿cómo tienen que ser? Primos entre sí, para que se cumpla lo que dice el teorema. A continuación vamos a ver un problema donde veremos la utilidad de este teorema. ¿Cómo se puede utilizar para resolver el problema fácilmente? En este problema nos están pidiendo calcular el resto de dividir 7 a la 162 entre 20. Ese es el problema.
Ya podríamos comenzar planteando lo siguiente. Yo puedo decir que 7 elevado a la 162 va a ser múltiplo de 20 más un resto que llamaremos R. Entonces el problema sería calcular dicho resto, ¿no? Repito, el resto de dividir 7 a la 162 entre 20. Lo primero que podemos hacer es aplicar los restos potenciales, ¿no? Pero podría complicarse, ¿no? Puede ser que salgan varios restos potenciales y el gaussiano sea un número grande. Si tú ves que aplicando los restos potenciales se complica la situación, puedes pensar inmediatamente en el teorema de Euler-Fermat, ¿ya? Recordando el teorema que le hemos visto hace un momento, yo voy a hacer para comenzar que el valor de A, o sea la base, sea 7 y que el n sea igual a 20, ¿ya? O sea el múltiplo. Para poder continuar, para poder aplicar el teorema, tú ya sabes que tenemos que verificar, ¿sí o no? Que estos dos números, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser primos entre sí, ¿no es cierto? Primos relativos, coprimos. ¿Son o no son primos entre sí? Por supuesto, porque el 7 no tiene mitad y no tiene quinta, y el 20 no tiene séptima. O sea, su único divisor común es la unidad. Como siguiente paso, descomponemos el 20 en factores primos, o sea, en forma canónica. Este 20 al descomponerlo va a ser 2 elevado al cuadrado por 5 elevado a la 1. Esa sería la descomposición canónica. Ahora, vamos a calcular inmediatamente como siguiente paso el indicador numérico de n, porque lo necesito para aplicar el teorema, ¿sí o no? Como 20 es 2 al cuadrado por 5 a la 1, aplico la fórmula, recordemos, era 2, pero no al cuadrado, sino a la 1, multiplicado por 2 menos 1, que es la unidad. Por 5 elevado, no a la 1, sino a la 0, porque se le quita 1 al exponente, y esto por 5 menos 1, que es igual a 4. 2 por 1 por 1 por 4, esto me da 8. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el indicador numérico de n que vale 8. Por lo tanto, ya podemos aplicar el teorema de Euler-Fermat. ¿De acuerdo? Recordando el teorema, ¿no? Sería A que vale 7 elevado al indicador numérico que me acaba de salir 8. Esto debe ser igual a ¿qué? A múltiplo de n, en este caso múltiplo de 20 más la unidad. Eso es lo que dice el teorema de Euler-Fermat. Repito, A que vale 7 elevado al indicador numérico de n que vale 8, esto es igual siempre a múltiplo del n que vale 20, ¿no es cierto? Más 1. Entonces, esto lo voy a remarcar, porque esta va a ser la herramienta que nos va a permitir resolver este problema rápidamente. Lo único que tengo que hacer es expresar, ¿no? Es expresar este 7 a la 162, lo debo escribir en función de 7 a la octava, para poder aprovechar que esa expresión es múltiplo de 20 más 1. Lo cual se puede hacer fácilmente. Mira, 7 elevado a la 162, usando algo del álgebra, leyes de exponentes, yo lo puedo colocar, mira acá, como 7 elevado a la octava, esto elevado a la 20 por 7 elevado al cuadrado. 8 por 20, 160 más 2, 162. ¿Ya? Estamos aplicando, repito, leyes de exponentes. ¿Por qué lo escribo así? Porque yo sé que 7 a la octava, acá viene lo interesante, esto es múltiplo de 20 más 1, ¿sí o no? Elevado a la 20 por 7 al cuadrado, que es 49. Si yo sigo desarrollando, atención, múltiplo de 20 a cualquier exponente
eso sigue siendo múltiplo de 20. Más a cualquier exponente sale más, y 1 a la 20 es igual a 1. Y además 49, tú sabes que es múltiplo de 20 más 9, ¿sí o no? 40 más 9. Finalmente llegamos a la siguiente conclusión, miren, 7 a la 162, atento, múltiplo de 20 por múltiplo de 20 sigue siendo múltiplo de 20. Más por más sale más, y 1 por 9 es igual a 9. Esto me está diciendo que 7 elevado a la 162, ¿qué cosa es? Es múltiplo de 20 más el resto que vale 9. Lo cual quiere decir que hemos terminado con el ejercicio. Acá tenemos el resto que nos pide el problema. Entonces, noten qué interesante ha sido utilizar el teorema de Euler-Fermat. ¿Ya? Se recomienda cuando el uso de los restos potenciales complica la solución del problema. ¿Ya? Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien y nos vemos en el siguiente video.